Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 28 de julio del año 2024. Muchos temas. El tema de Haití es un tema obligado por muchísimas vertientes. La juramentación en el Teatro Nacional. Vamos a hablar del informe de la misión del Fondo Monetario y de mi artículo que coincidencialmente trata un tema que está dentro de ese informe. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Fernando Camaño. Él es economista, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y fue superintendente de salud. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Concluyó la legislatura y quedaron sobre la mesa varios proyectos de reformas al Código Penal y ya el presidente de la República, Luis Abinader, había adelantado en la semanal que no había tiempo aún se extendiera la legislatura. Con el rechazo de la oposición, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo de realizar la juramentación el 16 de agosto en el Teatro Nacional. Una comunicación del Ministerio de Defensa alertó a las unidades en las fronteras terrestres, áreas y marítimas sobre un brote de anthrax en Puerto Príncipe, Haití, y a pesar de que el presidente se refirió al alerta, hasta ahora las áreas de salud y agricultura de Haití y República Dominicana no han reportado ningún caso. Con la presentación de la memoria de su gestión, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se despidió, habló de sus logros y lamentó las críticas y ataques. La misión del Fondo Monetario Internacional concluyó su misión con un informe donde recomienda una reforma fiscal integral, eliminación de las exenciones, ampliación de la base tributaria y menores subsidios al sector eléctrico. El economista y miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo, Juan Ramón Mejía Betances, considera es necesaria una reforma fiscal, pero para ello el gobierno debe revisar el gasto, disminuir las pérdidas en el sector eléctrico y bajar el gasto en salud y educación con los indocumentados haitianos. Y el politólogo y experto en temas internacionales Luis González consideró que el presidente Joe Biden renunció muy tarde y tiene dudas de que la vicepresidenta Kamala Harris, encabezando la boleta, pueda tumbar los niveles de popularidad de Donald Trump. Haití siempre es noticia, casi siempre para mal. En esta semana el Nacional de Ahora dio la nota de que en 21 escuelas del Gran Santo Domingo, la mayoría de los estudiantes eran haitianos y que en 10 escuelas la mitad eran haitianos. En eso dice el ministro de Educación que no, que en Europa y en Estados Unidos los dominicanos ilegales estudian y que aquí apenas un 7% de los haitianos están inscritos. Es una cifra manipulada. Pero también es posible que haya escuelas donde no haya un haitiano y haya escuelas que haya mayoría. Ahora, no se compara el dominicano que vive en Estados Unidos y que está en esa escuela, no le quita el pupitre a un americano. Pero además ese dominicano se incorpora a la sociedad y se prepara y contribuye y trabaja y aporta. El haitiano no. Y tenemos el caso de la salud, 26,000 partos el año pasado, 200,000 consultas. Y este es un problema que se va haciendo más grande cada día. Hoy la salud no da para los dominicanos. Tenemos un sistema de salud muy malo. Y uno de educación que aunque tiene el 4%, es malísimo. Entonces, si aquí siguen entrando haitianos a la velocidad, en 10 años aquí habrá más haitianos que dominicanos. Y yo quiero que me digan, en una sociedad donde la mayoría de la población no aporte, viva de la informalidad, es analfabeta,
Yo quiero que me digan cómo esa sociedad puede dar salto al desarrollo. Eso aquí no se quiere entender. Los empresarios que se benefician de eso no quieren entenderlo. Y los políticos tampoco. Esa es la realidad, ¿eh? Nos va a pesar. Vamos a perder el país. Nos van a quitar el país. Y nos van a quitar la posibilidad de desarrollo. Pero poca gente está pendiente de eso. Está también el tema del Antrax, que también viene de Haití. Hubo una comunicación del ministro de Defensa llamando la atención a todo el que esté a cargo de la frontera terrestre, aérea y marítima, pero no ha habido un pronunciamiento de la Organización Panamericana de la Salud y tampoco del Ministerio de Agricultura ni de la Salud de aquí. Pero el Antrax es una realidad en Haití. El Antrax lo produce una bacteria, ya se determinaron casos en Haití, se transmite a los seres humanos por el aire, por la piel, por el alimento. La gente no se muere si se atiende a tiempo, porque es una bacteria. Si se atiende a tiempo con buenos antibióticos, no hay problema. Y a mí me da risa cuando tanto el presidente como el Ministerio de Defensa dice que vamos a proteger la frontera para evitar que entre. Pero ¿cómo usted va a evitar que entre si los haitianos están entrando libremente todos los días? Los animales no entran, ¿no? Los animales se los roban de aquí. Pero aquí entran alimentos en el comercio binacional. ¿Y quién controla la calidad de esos alimentos? Nadie. Por otro lado, la juramentación en el Teatro Nacional. A pesar de que un reglamento dice que la Asamblea Nacional tiene que sesionar en su salón, salvo caso de emergencia o de fuerza mayor, eso se le pasó por arriba, por la mayoría. No hay emergencia. La emergencia es si saca el techo de la Asamblea Nacional o si se inunda el Congreso. Caso de fuerza mayor, que vienen 14 presidentes. En la reunión de la Asamblea donde se aprobó, el senador Franklin Rodríguez lo explicó. Tome un representante de cada país de la ONU, 193. Invítelos todos y caben aquí, porque caben 640, 650 asientos. Si ahí caben los que tienen que estar, los legisladores, el cuerpo diplomático, los invitados y funcionarios, no. Lo que se quiere hacer es un acto populista con todos los compañeros. Pero está bien, si eso es lo que quiere el presidente, eso es lo que va. Nos vamos a comerciales, volvemos con otros comentarios. Quiero contar una anécdota que la hice en el telematutino. Yo tengo un gran amigo que ve los programas y que intercambiamos. Y él me preguntaba recientemente, ven acá Ramón, en todos los países se le da tanta publicidad a la visita de una misión del fondo, que por cierto el fondo, por el artículo 4 de su régimen constitutivo, envía periódicamente una misión a los países miembros para evaluar la economía. Aquí vienen todos los años. Claro, el Banco Central tiene mucho poder mediático y cuando ellos llegan eso se reseñan todas las reuniones, cuando eso se va a hacer reseña. El informe que eso hacen se publica en todos los periódicos a páginas completas. Y yo le decía, no, miren, en otros países la misión del fondo va y el país no se da cuenta. Salvo que ellos vayan a negociar un acuerdo que implica ajustes. Ahí sí de verdad, entonces el tema se trata y muchas veces los países se tiran a la calle, los pueblos se tiran a la calle. Ya ellos se fueron, publicaron su informe. Y es un informe que, como siempre, tiene una parte de elogios. En este caso fue un elogio que quizás no le va a gustar mucho al gobierno, porque aquí se ha querido crear la idea de que que aquí no había nada y que todo se ha creado en estos 4 años. Ellos dicen en el informe un historial de sólidas políticas y firmes marcos institucionales han ayudado a la República Dominicana
a lograr un crecimiento económico robusto y resiliente con una baja inflación en las últimas 2 décadas, no en los últimos 4 años, porque aquí hubo crisis en el 84, en un gobierno del PRD, hubo crisis en el 90, en un gobierno de Balaguer, hubo crisis en el 2003, en un gobierno PRDista, pero del 2004 en adelante aquí transitamos con crecimiento y estabilidad hasta que llegó la pandemia. Bueno, ellos elogian los resultados de la política monetaria, de la política fiscal, pero dice, bueno, pero con ese panorama tan paradisíaco, ¿por qué vienen las recomendaciones? ¿Qué están viendo ellos que nosotros no estamos viendo? Ellos hablan de que la política fiscal debe de ir hacia la consolidación fiscal. ¿Qué consolidación fiscal? Que usted tenga la capacidad de pagar la deuda. Y una deuda en firme trayectoria descendente. Mientras nuestro equipo económico habla de que la deuda no es problema, ¿por qué el fondo dice que la deuda debe ir hacia una trayectoria descendiente? Y hablan de reforma fiscal, de eliminación de exenciones, de ampliación de la base y de disminución del subsidio eléctrico. Ellos no le dicen al gobierno, mire, el sector eléctrico ha empeorado, las pérdidas han aumentado. No, mire, disminuye el subsidio. Disminuye el subsidio, tiene que disminuir las pérdidas. Al Banco Central le dice, flexibilice el tipo de cambio y esos estímulos que usted da, hágalo solamente en momentos de shock. Si todas esas liberaciones de encaje y FLH, que al fin y al cabo a quienes benefician es a los ricos. Esos préstamos a los ricos, a las grandes empresas. No es verdad que eso llega a las MIPYME ni llega al ciudadano común. Cuando ellos van a los bancos le dicen, mire, ya se acabó el dinero. Esa es la realidad. Pero ya el fondo lo dijo. ¿Qué tipo de reforma viene? Eso no sabemos porque lo que va primero es la reforma constitucional. Pero no les quepa duda. La mayoría de las reformas son carga para los pobres y carga para la clase media. A los pobres se alivia con planes sociales, a la clase media no se le alivia. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el licenciado Fernando Camaño.